tema que veremos hoy en esta primera clase son los estados financieros. Esto en el curso de análisis e interpretación de estados financieros. A lo largo de esta clase vamos a poder ir viendo y conociendo qué son los estados financieros. Para iniciar vamos a ver cuál es nuestro objetivo de esta clase. Nuestro objetivo de esta clase es garantizar que el estudiante tenga todo ese conocimiento necesario acerca de qué son los estados financieros, quiénes son los responsables en su elaboración, los distintos componentes, su estructura, su finalidad, en fin, todos de acuerdo al objetivo. Recordemos que el objetivo es el que nos va a dar la pauta de qué es lo que nosotros queremos lograr o garantizar en esta clase. ¿Qué son los estados financieros? Los estados financieros no es nada más y nada menos que documentos, informes que debe preparar la empresa al terminar el ejercicio contable. Al hablar de ejercicio contable, nos estamos refiriendo a un periodo que es del 1 de enero al 31 de diciembre y todas las empresas están obligadas a por lo menos presentar sus estados financieros una vez al año. Esto con el fin de conocer la situación primeramente general de la empresa, conocer la situación financiera, todos esos resultados que la administración ha venido trabajando para ver si la empresa ha sido funcional o no. Y recordemos todo esto a lo largo de un periodo, ya lo dijimos, el 1 de enero, 31 de diciembre, que es lo que nuestras leyes vigentes en Guatemala nos dictan. La finalidad o nuestro objetivo de los estados financieros, además de conocer la situación financiera de la empresa, también necesitamos verificar el desempeño financiero y administrativo. Esto con el fin de que podamos tomar decisiones. Uno de los objetivos principales de los estados financieros es la toma de decisiones. Toda esta información que nos dan los estados financieros le va a servir a la administración, a los usuarios, a los actos directivos, a los dueños de la empresa para que puedan tomar decisiones financieras. La información de los estados financieros, ¿para qué nos puede servir? Nos puede servir de mucho. Nos puede servir para conocer la situación de la empresa, como ya lo dijimos en su objetivo, conocer la empresa a nivel general. Uno de los aspectos importantes es conocer la capacidad de pago, las obligaciones a corto plazo de la empresa. A través de los estados financieros podemos ver si tenemos suficiente liquidez o suficiente efectivo para poder pagar nuestras obligaciones a corto plazo. Imagínense que no tuviéramos esa información y no tuviéramos el dinero para poder pagar todas nuestras obligaciones, estaría la empresa en una situación bastante complicada. La suficiencia de capital de trabajo. Recordemos que toda empresa necesita de un capital para poder empezar a trabajar, y no solo para empezar, sino cuando ya el negocio ya está en marcha. Las empresas necesitan de un capital de trabajo. También los estados financieros nos proporcionan información para que nos podamos dar cuenta si se está vendiendo el producto o los servicios y se está recuperando ese importe. Porque es muy importante, ya que si no estamos vendiendo y no estamos recuperando el dinero, no vamos a tener dinero para poder seguir invirtiendo y la empresa va a tener ciertas dificultades. Estas son ciertas características que nos dicen qué es lo que nosotros tenemos que hacer o qué información es la que nosotros necesitamos, y toda esta información nos la van a dar los estados financieros. Si el capital de trabajo es propio o es ajeno, recuerden que se necesita tener un cierto balance del capital propio y del capital que es ajeno. Al decir capital ajeno es porque tenemos capital que lo hemos adquirido por algún crédito y lo tenemos que estar pagando. Ahora, el capital propio es lo más recomendable. Entonces tiene que haber un cierto equilibrio entre el capital propio y el capital ajeno. Lo mejor es tener el capital propio para no tener que estar pagando esos créditos.
Si las utilidades obtenidas en el ejercicio contable tienen que ser razonables. Esto es muy importante. No podemos reportar utilidades inflando todas las cantidades, sino, por ejemplo, tenemos 100,000 quetzales de capital y al año siguiente tenemos 3 millones de utilidades. Entonces, eso no es razonable, si solo estamos invirtiendo 100,000 quetzales. Lo razonable tal vez sería tener unos 100 o 200,000 quetzales de ganancia para el siguiente año. Eso hay que tener mucho cuidado con eso. La responsabilidad en su elaboración. No confundamos quienes son los responsables de la elaboración de los estados financieros. Es el contador, es el auditor, son los asistentes. Ellos preparan los estados financieros, están inmersos en toda esa información, porque es su área de trabajo. Pero la responsabilidad en sí está en los administradores, en los directivos, en los dueños, de poder requerir y que se elaboren esos estados financieros. Eso hay que tenerlo mucho en cuenta. Dentro de los estados financieros hay unas características muy importantes. Por ejemplo, la comprensibilidad. Los estados financieros deben ser comprensibles, ¿sí? Recordemos que estos son informes ejecutivos y un informe ejecutivo debe de llevar la esencia en las primeras páginas. Cuando los usuarios empiecen a leer el informe financiero, con la primera página que lean ya tienen que comprender qué es lo que están leyendo. La relevancia, esto se refiere a poner en los estados financieros la información más sustantiva, o sea, la más importante. No llenar los estados financieros de 20, 30 hojas y que muy difícilmente las vamos a leer. Entonces, tienen que ser muy puntuales. Confiabilidad. ¿A qué nos referimos con confiabilidad? Que los estados financieros deben de tener 0 errores. Necesitan ser exactos. ¿Sí? Comparabilidad. Esta es una característica que se utiliza mucho en los manejos de los estados financieros y las contabilidades para poder hacer ciertas comparaciones de los estados financieros con otros periodos. Por ejemplo, el periodo 2018 lo podemos comparar con el 2019. Esto para poder ir viendo las distintas variaciones, tanto relativas de las distintas cuentas, para ver si hubieron subidas o hubieron bajadas en todas las cuentas. Por último, la última característica es la pertinencia. ¿Esto qué quiere decir? Que los usuarios necesitan quedar satisfechos con la información que se les brindó. Dentro de los estados financieros tenemos los componentes. Estos se dividen en 5 estados financieros o 5 subestados financieros, pero les vamos a llamar estados financieros. Por ejemplo, el balance general, el estado de resultados, pérdidas o ganancias, el estado de flujos de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y estado de notas. El balance general, ese nos va a dar un panorama general de qué es lo que nosotros tenemos, cuáles son nuestras obligaciones que tenemos a favor. Nos da un panorama acerca del estado de la empresa. El estado de resultados, pérdidas y ganancias, como su nombre acá lo dice, pérdidas o ganancias, este quiere decir que este estado financiero nos va a dar esa pauta si la empresa ganó o perdió, si tuvo utilidades o no al terminar el ejercicio contable. El estado de flujos de efectivo, este estado es muy importante porque nos dice todo el movimiento de efectivo que se tuvo, tanto en ingresos como en egresos. El estado de cambios en el patrimonio. Acá, en este estado de patrimonio es donde se anota todos los aportes que los socios han dado a la empresa o todos los cambios. Si hay un nuevo socio o un socio se retiró, todo eso lo vamos a registrar en el estado de cambios en el patrimonio.
El estado de notas, este estado es muy importante, ya que cuando en un estado financiero necesitamos aclarar algo o agregar cierta información que creemos que es importante, pero que no está en los estados financieros, ya que los estados financieros los elaboramos de acuerdo a las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera, nos dan ciertos panoramas de cómo elaborar los estados financieros. Y no podemos quitar ni poner información que no está normada. Y para eso está el listado de notas, para ahí anotar cierta información que creemos que es importante, ya sea que la pongamos en los mismos estados financieros o de manera aparte. Bien, acá tenemos ciertas preguntas que espero que ustedes las lean, las comprendan, las pueden investigar sin ningún problema, pueden buscar cierta bibliografía. Hay un libro muy bueno de análisis y interpretación de estados financieros, ¿tá? Que es de el autor Perdomo Salguero, que es uno de los mejores, tal vez uno de los mejores autores en todos estos términos financieros, ¿sí? También está Carlos Ponce, pero yo les recomendaría Salguero Perdomo. Aquí hay 5 preguntas que hay que contestarlas, hay que estudiarlas para que ustedes puedan ir ya haciendo su laboratorio o su batería de preguntas para que después no se compliquen. Si se dan cuenta, es un breve resumen de toda esta clase. Ya esta clase la vamos a poder ir ampliando más despuesito. Por ejemplo, acá tenemos el balance general, que es uno de los componentes. Habrá que investigar de qué clase de componentes, ¿sí? Quiero agradecerles por esta clase, espero que haya sido de mucha utilidad para todos ustedes. Recuerden mucho repasar este video, ahí está el objetivo, la finalidad, las características de los estados financieros. Es muy importante que ustedes los lean, ustedes repasen para que así en las siguientes clases no tengamos ningún problema, ya que de los estados financieros es donde vamos a sacar la información para poder hacer nuestro análisis, nuestra interpretación de los estados financieros. Poco a poco vamos a ir viendo los distintos métodos que vamos a ir utilizando para poder hacer todo este análisis. Pero me interesa mucho que ustedes conozcan qué son los estados financieros, ya que de ahí es donde vamos a partir para poder seguir con todas nuestras demás clases. Les agradezco mucho su atención, reciban muchas bendiciones y los espero poder ver en la siguiente clase, que sería la clase número 2. Espero que esté muy bien. Nos seguimos viendo en la siguiente clase. Muchas bendiciones. Que Dios los bendiga.